El nacimiento de la autonomía canaria hace ya 40 años llegó a la sociedad con un mensaje de doble contenido. Por un lado, ilusión por la extensión de una democracia que aún era joven y por otro, incertidumbre ante un nuevo recorrido en el que todo estaba por descubrir. ¿Cómo fueron aquellos inicios? ¿Costó lograrlo? ¿Saben realmente cómo se fraguaron los primeros pactos? Aquí comienza una travesía que nos va a ayudar a entender la historia política de Canarias durante estos 40 años, de una forma sencilla, directa, contada por sus protagonistas y por los periodistas que vivieron en aquellos momentos la historia, los hechos en primera persona. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo avanzamos? Para entender el presente hay que viajar al pasado. Acompáñenme. El inicio de la autonomía tenía el encanto de los comienzos. El autogobierno canario por fin había llegado y la sociedad lo entendía así. ¿Qué ilusión concitaba aquel acontecimiento, Leopoldo? Pues yo creo que más que ilusión era expectación, porque en el fondo se iban a sentar las bases de la convivencia suprainsular con dos instituciones claves, gobierno autonómico y parlamento regional, y en tal sentido era la primera vez, el primer intento serio de superar los pleitos insulares. Marta. Bueno, se estaba construyendo algo absolutamente nuevo y con todo lo que surge de conflictos y de tensiones cuando se construye algo que no existía y que era inédito, ¿no? Que era tener una administración regional cuando hasta ahora habíamos funcionado con las insulares. Con la llegada de los 80 brilló la generación de la libertad y llegó la revolución de las ideas. Hace 40 años, en España solo había 2 canales de televisión, pero cada vez más los españoles querían un televisor como este. Superábamos en paro a la media europea y mientras tanto, al otro lado del charco se escuchaba un hit que hoy nos suena a clásico. La reina del pop nació con grandes éxitos y las selecciones españolas de fútbol y baloncesto soñaban con conquistar lo más alto. En aquel momento la izquierda de Felipe González gobernaba España con mayoría absoluta. Fueron los años de las primeras veces y también de las primeras manifestaciones. En contra del terrorismo y a favor de los derechos sociales. El aborto fue ilegal hasta 1985. A partir de ese año, las mujeres tuvieron derecho a decidir. En otros países ya se había logrado y España estaba más cerca de Europa. Para España este hecho supone mucho. Fue entonces cuando se firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad. Desde Canarias se negociaba con intensidad en qué condiciones entrarían las islas. El presidente del gobierno autonómico, Jerónimo Saavedra, clamó por la entrada en las comunidades europeas, aunque en principio obtuvo el no del Parlamento. Su primera sesión vio la luz en el año 1983 y lo que pasó después se ha convertido en historia. Canarias se constituyó con dificultades en un clima de recelo entre lo que eran las élites dirigentes de casi todas las islas, que estaban representadas por Unión de Centro Democrático. Clima de recelo, de tal forma que cuando se crea la comunidad autónoma, esas élites en realidad lo que querían era que la comunidad autónoma fuera una especie de entidad poco fantasmal y que todo el poder lo tuvieran los cabildos. Era una señal de recelo muy llamativa. Veíamos toda aquella etapa con ilusión, con compromiso, con la idea de estar iniciando una andadura que era imprescindible y participando en una nueva forma de convivencia, el tiempo lo ha demostrado, que es la que más se adapta a la realidad de España como país.
¿Qué expectativas había en la sociedad de las islas respecto a lo que podía ser esto llamado comunidad autónoma? Yo creo que un desconocimiento absoluto de las potencialidades que tenía la autonomía, salvo las personas muy politizadas, entendiendo por tal las que estaban al frente de la sociedad política. La gente desconfiaba incluso de los propios, digamos, políticos que iban a acceder por la vía de la autonomía. Había una sensación de que iba a ser esto, una nueva administración, que quitan a los cabildos poder, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué está pasando? O sea, no, era una sensación, insisto, de desconfianza en términos generales, salvo la clase dirigente y los políticos concienciados de que realmente venía algo importante y novedoso. Yo creo que también había una expectativa porque el Estatuto de las Autonomías y contar con una autonomía todo el país, no solo Canarias, y construir algo en el que pudiéramos tener autogobierno. Hay que recordar que veníamos del REF del 72, que aquí en Canarias se había creado todo un movimiento porque quería que la gente tenía intención de que de alguna manera no nos gobernaran de fuera, ¿no? Que es el gran debate siempre en Canarias. Yo creo que en ese sentido sí había expectativa por parte de la sociedad. Lo que pasa que no había partidos políticos como ahora, es que tenemos que mirarlos y ponerlos en aquel entonces, ¿no? Entonces había uno que ocupó el gobierno, claro. Y quizás la única certidumbre que había después de aquellas elecciones es que Saavedra iba a ser el presidente. Bueno, ni siquiera certidumbre, ¿no? Bueno. Es decir, lo era porque era la fuerza dominante en aquel entonces, pero que no existían los partidos como una construcción así, no como tal y como la entendemos ahora, sino como una especie de movimientos sociopolíticos que se iban colocando, iban ganando terreno y en función de eso iban haciéndose un pulso para ver hasta dónde se llegaba. Pero hay una cuestión que para mí no podemos soslayar, que es que el canario está muy acostumbrado a su cabildo. Y los cabildos eran como, eran... Juanma, somos islas. Claro. Canarias es una suma de islas. Pero desde la referencia de gobierno para cualquier isleño en aquellos tiempos era el cabildo, era el sitio al que ibas a tocar a la puerta. Sí, porque las mancomunidades... de repente llega una cosa nueva que no se sabe si va a ser. Y ese fue un debate que se dio en aquellos años. ¿Esto de la comunidad autónoma qué es? ¿Esto es una cosa nueva, aparte? ¿Era un invento? Sí. Era un invento absoluto. ¿O es una suma de los cabildos que se intentan organizar? Y había hasta... Eso se intentó. De hecho, se planteó. Se planteó que las mancomunidades, que era la suma de los cabildos en una provincia y en otra, pudieran tener al menos una representación proporcional y que el resto de los puestos de diputados regionales se cubriera mediante elección directa, secreta y demás. Pero ¿sabes dónde falló ese concepto? En el tema de la hacienda. Porque ¿qué había? ¿Una hacienda canaria o unas haciendas insulares? O sea, el principal donde cada cabildo recaudaba sus propios. La principal pelea fue quitarle la recaudación a los cabildos, ¿no? Para crear una hacienda canaria que era nueva y que tenía que gestionar todos esos fondos y esos recursos que hasta ahora se gestionaban desde cada isla. Porque efectivamente el tema de la fuerza insular y de lo que pesa la isla todavía pesa a día de hoy. ¿Tú entendiste aquella pelea que hubo por definir cuál iba a ser la capital de Canarias? Sí, porque los criterios, Tenerife defendía criterios históricos de peso en la historia, universitarios, entonces no existía la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y todo esto abundaba, digamos, en favor de que fuera Santa Cruz de Tenerife, aunque se pudo discutir, y de hecho se discutió, si mejor La Laguna para quitar hierro entre la competencia de Las Palmas con Santa Cruz. Y yo creo que en ese sentido se adoptó una, digamos, decisión salomónica, pero que ha pesado mucho después en la propia autonomía. Es decir, hemos ido a duplicar muchas cosas. Pero si fuera por peso histórico, Leopoldo tenía que haber estado en La Laguna. Claro, donde por eso digo efectivamente que se en la Junta se llegó a preautonómica, se llegó a plantear... Cuando estaba la lucha por la capitalidad, que se pusiera en La Laguna el Parlamento, que era donde teníamos la base histórica, y no se aceptó. Esto que están diciendo ambos, ¿no? Estos pleitos, estas trifulcas, hasta casi por cualquier motivo, me recuerda a una frase que pronunció y que popularizó incluso el primer presidente autonómico, que fue Jerónimo Saavedra, cuando acuñó aquella frase de Canarias es posible. He de reconocer que se trata de un programa imaginado para un mayor periodo de tiempo que el que la provisionalidad de esta Cámara y del Gobierno que de ella salgan determina. El problema principal estaba en la escasa conciencia autonómica que había en el pueblo canario, especialmente en la clase política conservadora, ¿no? Y sacar adelante el Estatuto de Autonomía del 82 costó Dios y ayuda, nunca mejor dicho, ¿no? Porque estuvieron discutiendo en el seno de la UCD el problema electoral, el problema de la sede, y cuando se envió el proyecto de estatuto
a finales del 80 a Madrid, al Congreso de los Diputados. Ellos no estaban todavía de acuerdo en muchas de las cosas, hasta que en mayo ya arrancó, en virtud de ese conocido y llamado Pacto de Medinaceli, que firmaron las distintas corrientes, sectores que constituían la Unión del Centro Democrático, y ahí fijaron la sede, el sistema electoral y demás. Y entonces por eso se discutió en mayo el estatuto y se aprobó y se publicó, pasando por el Senado en agosto. La resistencia principal era que no querían que hubiese un parlamento y que hubiese nada más que una especie de mancomunidad de cabildos y que eso se gobernara Canarias. Esa era la tentación que tenían y la presión que hacían, y nos resistimos claramente las pocas fuerzas políticas que entonces éramos, los socialistas y los comunistas en Canarias y algún otro grupo también de izquierda, y logramos por fin que aceptaran el criterio de la Constitución española y que Canarias no podía quedar de segundo orden ahí, sin función política, sin personalidad política, como pretendían. El 28 de octubre de 1982, los resultados electorales confirmaron la victoria socialista tanto en Canarias como a nivel de todo el Estado, que los socialistas ganaban posiciones importantes en relación a las dos anteriores confrontaciones electorales. Reuniones de la Asamblea de Parlamentarios y portavoces de los partidos políticos fijan el 22 de diciembre como fecha de la constitución del Parlamento Provisional de Canarias. Marta, viviste aquella época en primera persona. Bueno, lo viví, pero lo viví siendo todavía una niña antes de haber empezado a estudiar la carrera y todo, ¿eh? ¿Y qué se comentaba entonces? ¿Tú crees que la sociedad en aquel momento entendía la importancia que tenía la nueva autonomía? Bueno, yo creo que ese fue un tiempo con mucha expectativa. La gente en la calle fue un tiempo de mucha alegría. Fueron los 80, la gente estaba saliendo como libertad, libertad, el vivir las cosas con un desenfado. La política era otra cosa, ¿no? Mucho era ver qué iba a ser la política, ¿no? Pero yo creo que sí había cierta expectativa en que se empezaran a tomar las decisiones aquí, porque hasta ahora siempre habían venido las decisiones, eran hasta los funcionarios que estaban aquí, venían todos de fuera, ¿no? Entonces, la expectativa de que en Canarias pudiéramos empezar a tomar decisiones desde el propio territorio, yo creo que cierta expectativa había con la construcción de las autonomías. Marta, a lo mejor los políticos en aquella época no eran tan profesionales, pero ¿tú dirías que eran más responsables que ahora? No, supongo que eso de la responsabilidad va en lo personal, ¿no? Cada uno. Hoy en día hay políticos responsables y otros más irresponsables, igual que los hubo entonces. Lo que sí había era una mayor conciencia de que hacer política era para defender el interés común. Lo primero que hicimos y la prioridad que hicimos fue educación. El primer gobierno de Canarias, dirigido por Jerónimo Saavedra, de lo que yo formé parte, casi todo el dinero se dedicó a educación. Era el sector y el más problemático que teníamos que resolver cuanto antes, porque había mucho analfabetismo en Canarias y mucha gente que no iba a las escuelas. Entonces, casi todo el dinero de nuestros primeros recursos, de las que teníamos competencias propias, se fueron a educación. Luis Balbuena, que fue el consejero maravilloso, creó un montón de institutos, de escuelas, etcétera. Y los demás consejeros estábamos apenas con lo justo. Jerónimo Saavedra había sido mi profesor de Derecho Laboral. Y entonces, cuando yo llego, la verdad que todo el mundo se extrañó, pero se fueron acostumbrando. Yo estaba muy preocupada y muy nerviosa, porque claro, yo era muy jovencita y me encontraba con todos los padres de la patria, que eran unos grandes oradores. Estaba Jerónimo, Larte, González Vieite, Osvaldo Brito, es que se me olvidan todos. Sin embargo, pues yo era una mujer fuerte y bastante espontánea y lanzada, pero claro, mi nivel de oratoria no llegaba a ellos, por supuesto. Me fui acostumbrando con el tiempo. Lo que pasa es que fui muy peleona. En aquel primer gobierno que tuvo Canarias, bueno, se daban cosas que hoy nos parecen impensables, pero que entonces eran totalmente normales. Por ejemplo, en aquel gobierno había una mujer. Dice, bueno, eran 11 personas, había una mujer. Pero es que en el Parlamento, que eran 60, había una mujer, que era la misma, que era miembro del gobierno, que era Dolores Pellicer, que era diputada del PSOE. Y eso era
considerado totalmente normal. Nadie bueno, es que en aquel momento, Juanma, estas fotos en blanco y negro, grises, llenas de hombres, ¿no? Fumando, por cierto. Es que en aquel momento ni te planteabas que había una mujer o dos o tres. Es decir, es que era lo normal, es que no hubiera mujeres en esos sitios, ¿no? Y casi la que había, Pellicer, como todos sabemos, que fue una representación canaria, además que tuvo su protagonismo incluso en el gobierno central, ¿no? En la legislación, en el Congreso. La verdad que es que visto con ojos de ahora es un escándalo, ¿no? Sí. Pero en aquel momento eso no llamaba la atención en absoluto. Las políticas de igualdad eran absolutamente inexistentes. Absolutamente inexistentes, nadie hablaba de eso. Pero por fortuna, paulatinamente se fue incorporando a la mujer a las tareas de gobierno. Era un asunto que era prácticamente tabú. Casi tabú. Sí. Ciertamente era tabú porque no se entendía que la mujer se incorporara con plenitud de facultades y de dedicación como el hombre a la política. En ese gobierno yo tengo la impresión de que pero tú conociste al Jerónimo Saavedra joven, joven, de 50 y pocos años, que él no pensó que ser presidente de aquella cosa nueva era tan difícil como resulta. Yo creo que ser presidente, en general yo creo que ser presidente de Canarias es un trabajo bastante difícil. Sí. Pero tú conociste mucho al joven Saavedra. ¿Cómo manejó él esa situación de verse en la presidencia con una cosa nueva, con una expectativa que no se sabía muy bien qué podían dar? Como un reto posible. Eso que tú decías antes de Canarias, posible, lo consideraba un reto viable. ¿En qué sentido? Porque había que sentar las bases de todo, no había nada. Entonces había que crear una ley de función pública, había que crear un consejo escolar, había que construir colegios, que fue para mí el gran acierto de esa primera legislatura, fue la construcción de colegios prácticamente en todos los grandes pueblos de las islas. Y el propio Jerónimo ha reconocido después que fue la mejor de las cosas que se hicieron durante su mandato. Bueno, es verdad que la educación estuvo en el centro de ese gobierno porque además eran el traspaso de competencias, ¿no? Se estaba construyendo todo nuevo y ahí yo creo que Jerónimo Saavedra además fue entendiendo a medida que fue pasando la legislatura, que la empezó de una manera y la terminó pactando con lo que hoy llamamos la coalición, porque fue el primer gobierno de socialistas y comunistas de entonces, ¿no? Que ya nos hemos olvidado. El Pacto de Progreso. El Pacto de Progreso que tuvo un montón de tensiones, ¿no? Porque realmente el tema del agua, sobre todo con el tema de la privatización o no de lo que era ese recurso, pero todo lo que es la gestión del territorio en general, ¿no? El tema de todos los temas del suelo que han seguido los debates de entonces, los de medioambientales, ya estaban en el inicio de este gobierno. Y la primera ley de servicios sociales, que también fue bastante relevante. Y la ordenación del territorio. Es que partíamos de cero. O sea, el gran reto era construir la autonomía. No había ni funcionarios, empezaron a transferir desde la propia administración central, de aquellos departamentos que se habían transferido a la comunidad autónoma, funcionarios atribuidos a esos departamentos pasaban a la comunidad autónoma. Y hubo que nombrar a un montón de ellos funcionarios, digamos, de aluvión, que teníamos que cogerlos como fuera, porque si no, no se podía gestionar nada. Y algunas situaciones que se crearon entonces de agravio comparativo y demás se mantienen lamentablemente hoy. ¿Cómo se relacionaban aquellos políticos entonces con los medios de comunicación, por ejemplo con los periódicos que entonces tenían, bueno, eran unas atalayas que tenían Yo recuerdo un poder los tremendo? Primeros tiempos. Tú como director tenías un poder tremendo. No era poder. Sí. Vamos a llamarlo influencia, porque los periodistas nunca hemos tenido poder. Hemos podido tener influencia o tener un cierto peso en alguna cosa, pero poder lo tienen los políticos y a veces los empresarios también. Yo lo que sí creo es que se daba una relación, a pesar de las discrepancias políticas, entrañable. Por ejemplo, un hombre de derechas de toda la vida como era Arturo Escudero se llevaba magníficamente bien, pues por ejemplo, con Osvaldo Brito, con Santiago Blancas, con gente de la izquierda más radical. Y se sentaban a una mesa, o iban a Bruselas, porque él fue también eurodiputado, y discutían amigablemente, se tomaban un café, y nunca hubo la crispación que hoy se advierte en la política española. Hubo momentos de crispación por choques de poder, de poder, Juanma. Lo que pasa es que había una voluntad, de llegar a, porque estaba muy reciente, aunque creamos que no, en la memoria colectiva el tema de la guerra, y había una voluntad con todos de superar la confrontación ideológica, que es lo que ahora no se quiere superar, ¿no? Ahora hay que subrayar porque parece que si no te ratificas en la ideología, no tienes convicciones, ¿no? Pero en aquel momento el objetivo era llegar a consenso, alcanzar acuerdos. Sí, pero con un par de excepciones que le costaron el gobierno a Saavedra. El modelo de adhesión a la Unión Europea, que lo echaron abajo en el Parlamento por 27 votos, creo que contra 30, y que le costó la dimisión.
Eso es interesante, ¿no? O sea, Canarias tenía como dos caminos para entrar en lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, que España iba a entrar en el año, que entró en el año 1986. Y había como dos caminos, ¿no? Uno era la plena integración, es decir, lo que somos hoy, territorio comunitario exactamente, bueno, como cualquier otra región, y lo otro era una especie como de adhesión condicionada, sui generis, con particularidades que tenían unas cosas buenas, y buenas para Canarias, por defender un poco su modelo fiscal, pero que tenían otras cosas que no eran tan buenas. No se sabía si los canarios seríamos ciudadanos de la Unión Europea de pleno derecho, sí o no. El tema para mí fue que el protocolo 2, que es el que se optó en primer... Que era este modelo especial. Este modelo dejaba, digamos, muy mal parados a los sectores agrario e industrial, en favor del sector importador. Y ahí había cierto pleito, porque la importación siempre pesó mucho más en Las Palmas, mientras que la agricultura, especialmente la agricultura, pesaba más en esta provincia de Santa Cruz de Tenerife. Con lo cual... Que es un debate que se da hoy. Se da hoy. Y el debate entre importadores y productores se da hoy. Fue una presión enorme del sector platanero, sobre todo, y del sector agrícola, entonces, para que efectivamente nos quedáramos fuera. Si no hubiese habido protocolo 2, que fue el modelo que se aprobó y se defendió solo por los socialistas en el Parlamento de Canarias, y quedamos en minoría, Canarias no tendría hoy el régimen especial que tiene a partir del año 91. Fue el arranque, porque era una, más o menos sintéticamente, es decir, somos Europa, pero en el resto seguimos siendo económicamente y fiscalmente ajenos a Europa. No había barreras aduaneras, no había impuesto común como el IVA, que daría lugar luego al IGIC. Eso, si no es por el avance que suponía poner de relieve que Canarias era algo muy distinto, muy especial, pues probablemente no habría salido adelante. Y gracias a eso hoy somos también RUP, que fue otro avance conseguido por la autonomía. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con mis obligaciones de presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como el Estatuto de Canarias. Leopoldo, qué gran responsabilidad la que en aquel momento asumió Jerónimo Saavedra. Para ti, como periodista, cuando lo viste ahí por primera vez, tomando posesión, ¿qué te inspiró? Bueno, me dio la sensación de que iba suficientemente preparado. Había tenido ocasión de hablar con él ya con anterioridad, desde los tiempos de la preautonomía, y creo que fue una elección acertada, porque era un hombre bien preparado, con la universidad como respaldo, tenía un don de gentes que, digamos, con la mesura que siempre le caracterizó, supo adaptarse a las distintas circunstancias. Se le dio mucha leña, por cierto, mucha leña. Yo recuerdo algunas frases y algunos días durísimos por parte de Olarte, por parte de Fernando Fernández, especialmente, claro, por la oposición, vamos a decirlo así, ¿no? Pero creo que soportó bien las críticas, a pesar de todo. Se le acusó mucho de boato, como era la primera vez que se creaba la comunidad, y había que crear o montar infraestructuras, qué sé yo, comprar coches, por ejemplo, organizar unas recepciones. Bueno, pues se le acusaba de que era un hombre muy de boato, muy de formas externas que llamaran la atención. Y yo creo que efectivamente Jerónimo siempre ha sido muy ritual, digamos, en sus cosas, como buen melómano y como hombre de buen gusto, siempre tuvo en ese sentido unos detalles muy específicos. Pero repito, creo que lo hizo y lo hizo bien en términos generales. Se equivocó con la ley de agua, se equivocó con el tema agrario, con el protocolo 2, pero supo rectificar a tiempo, tuvo la dignidad de dimitir, cosa que no es fácil. Es cierto que además lo hizo de manera inteligente porque sabía que si dimitía luego podía salir reforzado, como así fue, y crear o continuar en el gobierno ya en otra situación diferenciada. Pero insisto, creo que fue un buen presidente en términos generales y bajo su mandato pues se crearon las primeras normas en materia escolar, en materia urbanística, en materia de disciplina, en materia de territorio, en materia de energía, el PECAN. Pero todo esto fue obra un poco de Jerónimo. Las autonomías empezaron a funcionar en el año 83, quitando las históricas,
que funcionaron antes, con una financiación que era exclusivamente que se traspasaba una competencia del gobierno central a una comunidad autónoma y solo se traspasaba la financiación de lo que se llamaba el coste debido, que era, nosotros tenemos tantos funcionarios ahí, en activo o jubilados, los créditos para pagar a esos funcionarios y los que vengan a ocupar esos puestos los paga Madrid. Los gastos corrientes de teléfono, alquileres, etcétera, también. Y punto, pero en inversiones era cero. Entonces, aquí teníamos como objetivo fundamental salir de la tasa alta de analfabetismo y eso requirió construir muchas escuelas y muchos nuevos profesores. Y eso, ¿cómo lo hicimos? Creando un impuesto autonómico propio sobre carburante, el transporte marítimo, y por otro lado, el único recurso que teníamos era lo que al ser nosotros los recaudadores de los viejos arbitrios que cobraban los cabildos, pasaron a ser recaudados por la Consejería de Hacienda, por el gobierno canario, y cobramos un 6% de comisión. Ese 6% es lo que nos daba vida. Aquel gobierno, el primer gobierno que tuvo Canarias, el gobierno presidido por Saavedra, quería, bueno, con la ley de aguas básicamente se proponía un poco dirigir desde lo público la gestión del agua en las islas, que, bueno, no dejaba de ser un gran recurso, un fundamental para Pero todo se produjo por un problema de abastecimiento de agua en Las Palmas de Gran Canaria, y más en concreto en la isla de Gran Canaria, aunque también en Las Palmas. Porque entonces no había desaladora, además claro, hay que recordar ese que era el el momento problema. no había Ese desaladora. era el problema, decir, y los problemas de abastecimiento eran muy serios. Efectivamente, había cortes constantemente, ¿no? Pero bueno, que el agua era y es un bien público. No, un negocio. Bueno, pero es un bien público. Con acierto o con error, lo que quería la ley de aguas era, digamos, darle una dirección pública al negocio del agua. Y sí, eso provocó, Leopoldo, bueno, una tensión en el Parlamento. Tremenda hasta el punto que hubo agresiones a algunos diputados. Y algún compañero nuestro, Enrique Reipite en concreto, que iba siempre muy peripuesto a los plenos, un día que salía del pleno le quisieron agredir porque lo tomaron por diputado. Y no, que yo soy periodista, ay, usted perdone y tal. Y otro día recuerdo además que Pedro Guerra tuvo que salir por la puerta de atrás porque estaban esperando. Y, vamos a por él. Que acabaron a paraguaso. Literalmente a paraguas en la mano. Llevaban el paraguas en la mano. Cuando estaban saliendo de ahí devino después, si no recuerdo mal, la posibilidad de prohibir las manifestaciones en el Parlamento de Canarias, al mismo modo en la fachada del Parlamento, que está prohibida. Está prohibidas. Pero es que antes se iban a manifestar y todavía seguimos con manifestaciones. Quizás Saavedra o ese gobierno quiso ir demasiado rápido, quiso ir más lejos de lo que podía digerir, por decirlo de una manera. No creo, yo no creo, porque es que había una ley estatal, es que no nos olvidemos que la ley canaria deriva de una estatal en la que empieza a hablarse porque todo está cambiando, ¿no?, rápidamente en España y también en Canarias. Yo creo que no es que fueran demasiado lejos, lo que pasa es que sí tenía un socio que iba más allá y más deprisa de lo que era el Partido Comunista, de lo que él pretendía, y él a su vez tenía las presiones de todos los aguatenientes y aguamangantes. Pues, esas dos figuras, esa era, ¿no?, el equilibrar esas dos figuras presiones. Fueron las que al final echaron, entre comillas, lo echaron a Jerónimo Saavedra del gobierno. Porque no hay que olvidar también el fenómeno singular que se da en Canarias, y es que había y todavía hay bastante ahorro popular en el agua. Es decir, el agua es privada, aunque sea un bien, como decía antes, de interés público. En unas islas, más que en otras. En unas más que en otras, pero hay una abundancia de agua. Las galerías y los pozos en Gran Canaria, menos, porque ya prácticamente Gran Canaria no tiene agua. Pero Leopoldo, no echaron a Jerónimo. Jerónimo se fue él después porque tuvo una pérdida de votos, pero la ley del agua no lo tumbó. A mí me dijo Jerónimo que fue su gran error y que ahí empezó su declive. O sea, a mí Jerónimo personalmente me ha dicho... ¿A ti que escribías los editoriales contra Jerónimo? No, yo nunca escribí editoriales contra Jerónimo. Escribí editoriales contra la política de Jerónimo, que es muy distinto. En cualquier caso, con los borrones de aquel gobierno, la comunidad autónoma, su primer presidente, su primer gobierno, descubrieron lo duro y lo difícil que es el arte de gobernar. Es un conflicto que existe en la realidad. Los conflictos no son los conflictos de clase, ¿verdad? El problema era que el agricultor pagaba el agua en los años de sequía a un precio desorbitado. Pero no era que el culpable fuese el propietario de la galería o de los pozos,
sino el propietario. El problema del precio era el intermediario, es el que era dueño de las tuberías, que desde el pozo o desde la galería llevaban a la finca el agua. Y entonces eso se cambió, trasladar a las comunidades, a las sociedades de pozos o de galerías, el que en lugar de ser propietarios pasaran a ser una concesión, concesionarios, por 50 o 60 años. Eso es lo que iba en la ley. Y el problema que sí establecíamos es que las distribuciones pasaban a ser de carácter regional y del gobierno canario, concedidos a los cabildos como fuera, no me acuerdo con detalle. Esa fue la intención, pero la oposición fue tremenda, especialmente en la isla de La Palma y en la isla de Tenerife, donde no vivían el drama que vivían las islas orientales, y hubo una oposición radical, incluso creo que intentaron agredir a un miembro de la mesa del Partido Socialista, a Bernardo Navarro, con un paraguas. No voy a decir quién es el que iba a llevar paraguas para no estar resucitando errores del pasado de algunos señores, con los que mantengo amistad. Un largo viaje comienza siempre con un paso adelante. Aquella Canarias era diferente, pero los sueños compartidos son los mismos.